Bienvenidos a El Rayón, un podcast sobre arte contemporáneo donde hablamos con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo. Yo soy Ana Luisa González. Antes de empezar este episodio, quiero agradecer a la comunidad de oyentes que mes a mes donan a través de Patreon y nos permiten seguir haciendo lo que hacemos. Algunos de ellos son María Paula Hoyos, Esteban Peña Parga y Gregorio Sánchez. Muchas gracias por su aporte. Hoy tenemos dos artistas para hablar sobre la imagen y la palabra. Vamos a hablar sobre sus publicaciones, pero también de los libros objetos que no se leen y de las diferentes formas de escritura. Está con nosotros Gabriel Mejía Abad. Él nació en Medellín, pero vive en Bogotá. Es artista plástico, escritor, editor, profesor y músico diletante. Ha sido fundador de espacios independientes de arte en Bogotá, como El Bodegón y Miami. También fue integrante de bandas de rock como Las Chicas Águilas y Los Polvos. Hizo parte de la editorial Salvaje. Entre sus libros están Las entrañas del mundo, Sobre el amor y otros más. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Colombia, Argentina, Perú y Cuba. Maite Ibarreche Fonseca es artista plástica y visual, profesora universitaria y gestora cultural. Hizo parte del equipo de Más Allá, un espacio de arte independiente en Bogotá. Entre sus libros y publicaciones está el poemario Taladrar Equidistante. Ha participado en varias exposiciones en Colombia, Inglaterra, Francia y Uruguay. Bienvenida Maite y Gabriel, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Hola Ana, gracias. Me alegra que estén hoy aquí porque, ambos son artistas plásticos, artistas visuales que han hecho exposiciones, pero también han escrito cosas y han trabajado muy de la mano con la palabra. ¿Por qué les parece importante que el artista también deba explorar un poco con la palabra en su práctica artística? Yo personalmente encuentro en la palabra una extrañeza casi tan similar como la que producen las imágenes. Entonces, por eso me interesa también trabajar con la palabra, porque parece que la palabra fuera como lo seguro y la imagen como lo más etéreo, pero yo siento que las palabras son igual igual o más etéreas que hasta que la imagen. Entonces, por eso pues he experimentado con la palabra desde hace un tiempito ya. Y yo creo que podría haber como muchas respuestas posibles a esa pregunta. Obviamente como que se trata de lenguajes y como de plasticidad y las palabras igual se relacionan con el espacio. Entonces como que los artistas que trabajan con el espacio se pueden relacionar por ahí, se relacionan con el sonido. Entonces un artista que se relaciona con el sonido también puede encontrar como esa conexión, pero en términos como más generales tiene que ver como con las relaciones con la realidad, como que ser artista de alguna manera es como estar creando cortocircuitos para uno mismo, generalmente, alrededor de esa relación con la realidad. Sí parece como que las sustancias y los materiales fueran como más blanditos para poder cuestionarse la realidad, como más dúctiles y más plásticos, por eso no es un artista plástico, pero digamos que el lenguaje también es dúctil y también es flexible y también se puede jugar con él y permite como preguntarse cosas distintas respecto a esa relación con la realidad. Siempre lo hemos visto como la palabra como algo más permanente, pero que también puede expandirse y ser más plástico, fugaz y en fin. Gabriel, has escrito varios libros como Las entrañas del mundo, La celda inversa o Sobre el amor, entre otros textos. Algunos de estos libros son una suerte de adaptaciones de otros textos o collage de discursos encontrados por internet. ¿Tú cómo te aproximas como a la escritura? Pues cada uno de esos 3 textos que nombraste ha tenido una aproximación bien distinta. En el caso de Sobre el amor es simplemente una apropiación de un texto de Lenin que se llama Sobre el Estado, una conferencia que dio creo que en 1929, y yo en esa época trabajaba en películas, yo hacía la ambientación y fui a conseguir unos objetos que necesitaba para una escena y en esas compré un maletín y cuando lo abrí estaba el texto de Lenin y yo estaba pasando por una tusa y entonces fue como un ejercicio muy fluido de cambiar la palabra estado por la palabra amor para generar una especie, como decía Maite, de cortocircuito respecto a ese discurso pues tan establecido, ¿no? Eso por un lado. Ahorita fue muy chévere cuando dijiste que había libros que no se leían. Por ejemplo, yo creo que ese es un libro que no se lee porque digamos, la premisa del libro ya hace que uno no lo lea.
Uno ya sabe de qué va el ejercicio, entonces uno dice, bueno, sabe lo que pasa en las 3 primeras páginas, si acaso, pues ya no lee. Pues en general creo que la gente no lo lee entero. Es un ejercicio más como de imaginación también. Los otros dos son textos más como que vienen como de una especie como de introspección, por decirlo de alguna forma. Entonces son bien distintos. La celda inversa es un discurso bien atiborrado, bien fluido, lo escribí en una noche y Las entrañas del mundo son cuentos que escribí durante un tiempito largo y que los iba grabando en el compu y luego los recopilamos. Entonces son como 3 estrategias bien distintas de escritura. Ok, y en este sentido, bueno, leamos algo, un fragmento como para tener un poquito como de... Contexto. Bueno, discoteca fugaz. Hay en mi corazón una discoteca, sórdida discoteca fugaz. En las columnas mujeres de neón, en las paredes grasa negra y mierda de hormiga. Hay en todo un gran dolor. En esta discoteca maldita, oscura y voraz, nadie se calla. Nadie tiene nada que decir. Días de niebla y sangre en los ojos. Caminé desde allá hasta aquí y en el camino tosiendo me cagué en los pantalones. Miré a mi alrededor. Nadie notaba que me había cagado. Únicamente yo y mi mierda de aguardiente, cerveza y perico. Solo yo y mi nuevo dulce olor a perfume nuevo que me regaló Angélica. No me desesperé. Busqué opciones. Pensé en cada uno de los objetos que metí en mi maleta esta mañana. Un impermeable, un gorro de lana. ¿Me iba a tener que limpiar el culo con un gorro de lana? ¿Me voy a tener que limpiar el culo con glorias pasadas? Entré en un café, no hablé con nadie. No miré a nadie. Subí al baño del segundo piso y me bajé los pantalones. Revisé con cuidado los calzoncillos a rayas. No había nada. Miré en el bolsillo pequeño de la maleta. Me metí el dedo en el culo. Me miré en el espejo, no estaba sudando. Encontré la libretica azul y arranqué una hoja. La doblé en dos y me limpié. Me lavé las manos y salí de ahí otra vez sin ver a nadie. Dulces días de mierda y lluvia. Cielos amoratados y rayas en mis calzoncillos. Hablemos de los libros también que no se leen, o de los libros que están en el limbo entre la palabra y la imagen, ¿no? Hay un libro de poemas que publicaste que se llama Taladrar Equidistante, que es una serie de instrucciones. Entonces hablemos de este libro de poemas que publicaste con Latitud Libros. Cuéntanos un poco cómo nace este libro y cuál es como ese juego entre la imagen, el collage y la palabra. ¿Qué proceso tan difícil fue? Fue como un proceso demasiado largo y atravesado como por un montón de circunstancias y unas preguntas que llevaba tiempo queriendo resolver y otras cosas que aparecieron como por azar. Pero entonces digamos que el tomar la decisión de como perderle el miedo a escribir para empezar, porque creo que por ahí es que uno también entiende y empieza a jugar y empieza a encontrar esas posibilidades como plásticas de las palabras cuando no se toma muy en serio el oficio de escribir, como con todo respeto a las personas que escriben en serio. Pero digamos que cuando me propuse hacer eso, me puse a buscar también como cuáles eran las cosas que yo leía como con poca seriedad. Y me empezó a llamar la atención un montón como todo esto que leemos que no nos parece importante o creemos que está tan lejos del arte porque no son libros o porque no son poemas, entonces como los manuales de instrucciones, las guías que le ponen como a los paquetes que le llegan a uno por correo, y ahí se empieza a configurar de formas muy distintas el lenguaje. Y como que me preguntaba qué pasaba si uno empezaba a tomarse en serio ese lenguaje que parece súper banal y que parece súper como meramente informativo, y empezaba a jugar como a reconfigurarlo, a ver qué pasaba, y de pronto así ya también yo le perdía el miedo a esta idea de tener que escribir en serio. Y eso coincidió también como con un momento en que desde lo que hasta ese momento había sido mi práctica, perdí como la estabilidad de un montón de cosas que tenía a mi alrededor. Entonces como que no tenía taller, no tenía mucho dinero para comprar materiales, no tenía mucha energía ni mucho tiempo para enfrentarme a los problemas como de trabajar con sustancias y con materiales. Y coincidió como con estar un poco alerta a entender las palabras como un material y plantearme como esa serie de instrucciones que a la larga también, como podían no tomármelas en serio, pues podían ser unas instrucciones imposibles de ejecutar. Y ahí ya me embalé como con esa idea. Y obviamente eso pues puede tener conexión con un montón de referentes históricos como que
ya en el pasado otras personas también se han dado cuenta de lo valioso que es, de lo valiosas que son esas palabras que están ahí como en la vida diaria y en los lugares como menos esperados. Ya existe como toda esta corriente del Fluxus de los 70s que precisamente porque tampoco querían casarse con la idea de ser solamente artistas visuales o trabajar solo con imágenes o ser solamente músicos o ser solamente actores, sino poder probar y hacer cosas porque sí empezaron a jugar como con esta idea de las partituras y de escribirse instrucciones para ejecutar acciones, unas como más posibles que otras. Digamos que es como un tributo, como un refluxus, es como un refluxus, como un tributo a Fluxus pensado desde un lugar pues muy natural, ¿no? Como cero, o bueno, espero que se sienta como no tan pretencioso. Bueno, hablemos de ese tributo a Fluxus. Para los que no saben qué es eso, háblanos de, o bueno, de ese referente. Entonces Fluxus es como una corriente, un movimiento, un grupo de artistas, digamos que tiene, aparece como básicamente, sobre todo como en Nueva York, en los años 60, bueno, finales de los 50, 60, 70, y empieza como a ampliarse por diferentes lugares porque fue como de esos movimientos de la segunda ola de vanguardias artísticas del siglo XX que ya estaban como dejando atrás como la idea del manifiesto, ¿no? Como que hasta entonces las vanguardias artísticas eran grupos de personas que todos estaban de acuerdo con que había unas reglas que ellos querían seguir sobre cómo hacer arte. Y estas personas que empiezan a plantear fluxus casi sin darse cuenta y a veces como que uniéndose sin darse cuenta, empiezan a plantear, es como que no hay una sola manera de hacer las cosas y a mí eso me parece como fascinante y como todavía súper vigente y que dirige o es como sí, propone como unos antiprincipios que son chéveres para hacer cosas. Cuando hay precariedad, cuando no hay material, no hay estudio, uno echa mano de las palabras también para como empezar a expandir esa plasticidad del lenguaje o de la materia pues a través de las palabras. En ese sentido, yo quería ya leer parte de un fragmento como para que podamos ver eso, esa expansión de la palabra y ver como esas formas tan diversas de aproximarse al hacer, ¿no? Entonces, ejercicio de dibujo, por ejemplo, leamos esto. Ubíquese en un nuevo cenit, afile la punta del lápiz. Verá cómo al tiempo se asienta todo el reino material. Afile la punta del lápiz, extiéndase sobre la X. Persista en el ejercicio de saberse un animal. Extiéndase sobre la X, insista en su precipicio. Confirme que está de pie sobre un plano horizontal. Sobre todo, no se alarme si percibe algo inusual. Tiene como un ritmito coplero. Y ahí nos estás dando unas instrucciones que siguen como un principio o como algún tipo de forma de aproximarse al dibujo. Digamos que ese principio termina cediendo ante unas decisiones formales, como repetir muchas veces una estrofa, ¿no? Es como, ya de por sí esa sería una instrucción extraña, porque se supone que las instrucciones son como 1, haga esto, 2, haga lo siguiente, 3, haga lo otro, pero esta te está obligando como a devolverte todo el tiempo. O sea, es una anti-instrucción porque y de alguna manera como que nunca dice haga un dibujo, ¿no? Nunca dice haga un dibujo, pero de alguna manera pone como sobre la mesa o trae como a la memoria algunas imágenes que pueden hacerlo a uno pensar en lo que está en juego cuando uno quiere hacer un dibujo, ¿no? Como dónde estoy parado yo, qué es un plano, qué es una superficie, si tengo el lápiz afilado, no sé, sí. Y creo que eso tiene que ver como que ahora que pienso esto y pienso como en esos antiprincipios y esa plasticidad del texto, pienso un montón como en lo que leíste tú, como esta idea de limpiarse el culo con un gorro de lana o limpiarse el culo con las glorias pasadas, ¿no? Entonces un gorro de lana ¿es una imagen de las glorias pasadas o las glorias pasadas pueden tener que ver como con la sustancia del objeto que casualmente está ahí para resolver una emergencia escatológica, ¿no? Y es como, esas cosas no tienen respuesta, pero lo chévere es como preguntárselas. Yo también me pregunto como de todo, de esa reflexión de la plasticidad de la palabra o de la expansión de esta palabra que viene de ese movimiento Fluxus. ¿Qué te queda esa reflexión como de expandir la materia o expandir el lenguaje y llevarlo como una materia plástica? O sea, como que ¿qué te trajo a ti en tu práctica al día a día y que hoy quieras compartir? No sé. También creo que es una manera de volver a
convocar o como a tratar de llamar a las imágenes que se pueden trabajar con las sustancias cuando no está tan fácil llegar a ellas o cuando se fueron muy lejos, ¿sí? Como lo que te contaba, porque no había taller, porque no había plata, porque no había tiempo, porque no había ideas, porque había como un bloqueo trabajando con las sustancias. De pronto aquí empezaron a aparecer las imágenes y también por eso está como el collage, porque fue como, creo que en las palabras ya empiezan a aparecer como unas luces de cosas que toman forma o de cosas que me atan al mundo. De pronto las empiezo a solucionar con material también súper recursivo, barato, que ya está ahí, que está como en el catálogo que llega a la casa. Y a partir de ahí ya de pronto como con más seguridad o más ímpetu, uno puede empezar a, no sé, volver a esculpir, volver a hacer cosas o hacer música o sí, como que eso puede expresarse de otras maneras también. Entonces es una forma, es como un salvavidas también. No parece, porque igual escribir es jodido, es muy fácil escribir mal, ¿no? Hasta esto como que es muy fácil escribir coplas, pero termina siendo también como un salvavidas, como acto creativo, ¿sí? Y cuando no hay forma, cuando fue muy difícil para mí encontrar como una relación como muy intuitiva y fácil con mis actos creativos normales como más escultóricos. Esto fue como un andamio que me permitió construir y después encontrar qué había ahí abajo. Para ti, Gabriel, también escribir se vuelve como un acto de, pues eso, de salvavidas o está por otro lado. No, no, de acuerdo totalmente. Lo que está diciendo Maite me parece súper importante. Yo creo que escribir también tiene que ver con lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, como artistas plásticos también siento yo que a veces nos encontramos en unos dilemas respecto a nuestra producción, a los materiales que usamos. A veces no tenemos acceso a los materiales que nuestra imaginación de ricos llega con los que llega uno a fantasear. Y lo que he pensado y tal vez hablamos en nuestra otra conversación, me parece increíble que la escritura permita utilizar cualquier tipo de material que exista en el universo, ¿no? O sea, es decir, sobrepasar la escala de cualquier tipo de proyecto se puede hacer con la escritura. Me refiero a proyecto plástico, se puede hacer con la escritura, ¿no? Entonces eso me parece muy chévere lo que dijo Maite respecto a la economía, ¿no? Porque tiene que ver con la economía, no necesariamente con la economía del dinero, sino con la economía de espacio, con la economía de tiempo, con la economía de materiales, con la economía simbólica también, ¿no? O sea, es casi que lo mínimo y es muy bello trabajar así. Me encantó lo que dijo Maite del ímpetu, como cuando tú tienes el ímpetu de que eso salga de ahí, salga del cuadernito o salga de la bitácora que uno tiene o de los papelitos que tiene guardados en la casa, ¿qué forma tomaría, no? En este caso estamos hablando de productos editoriales, pero creo que también pudieron tomar otra forma. De por sí, pues Maite lo que hizo fue entregarle estas instrucciones a artistas. O sea, es decir, no se quedó digamos, en esta experiencia editorial, sino que también se expandió como a otros límites que me parece también chévere pensarlo, ¿no? Como esas instrucciones no se quedaron como un producto literario, por decirlo de alguna forma, sino que se convirtieron en una exposición, ¿no? Entonces, Hablemos de esa connotación ya como el texto habita fuera del libro. Sí, las instrucciones también tienen como esa particularidad de ser algo susceptible de existir solamente como texto, ¿sí? Como que yo puedo simplemente leer esto o el manual de cómo configurar el router del internet y yo decido si lo configuro o no lo configuro, ¿sí? Como puede solo ser un texto o puede ser un llamado a la acción. Entonces digamos que ahí está súper presente esta idea de, tal vez es como ese impulso que te lleva a hacer cosas. Y ahí vuelve también esta idea como de los libros que no se leen, que digamos que a partir de esto fue como, claro, esas instrucciones. ¿Qué pasa si yo se las doy a interpretar a otros creadores, a otras creadoras, y veo, y digamos, como con un montón de vía libre, ¿sí? Un ejercicio como de traducción y de interpretación y de precisamente preguntarse por la naturaleza de estas instrucciones que tampoco son como tan fáciles de entender, aparece como la posibilidad de hacer
un evento, de hacer un baile, de hacer una comida, de hacer una canción, de hacer una escultura, de hacer una instalación, de hacer un video. Y eso también fue súper bonito porque abrió también la posibilidad de pensar que un artista plástico no necesita siempre estar ensimismadamente haciendo sus cosas, ¿no? Sino que una obra de arte puede ser también crear las estructuras para que todos nos preguntemos las mismas cosas y veamos qué pasa y todos nos abramos como a diferentes posibilidades. Y creo que también en ese sentido fue importante hacer el ejercicio por empezar a entender como tal vez las obras que quiero hacer ahora no solamente son como libros que no se leen, sino estructuras mentales de las que podemos colgarnos muchas personas y digamos con un poco de irresponsabilidad de mi parte, como ahí les dejo ese problema y usted ve cómo lo soluciona. Gracias, May. Bueno, pues Gabriel también nos puso en otro dilema y es que tú hiciste hace unos años una publicación que titulaste Tragedias de fin de año, basado en archivos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, donde rastreaste un poco las tragedias ocurridas los 31 de diciembre desde tu año de nacimiento hasta el 2010 y la recopilaste en una publicación. Hablemos de esos como cruces entre archivo, prensa, imágenes, palabras, de todo lo que hiciste ahí y de ese libro, ¿qué pasó con él? Ese libro me lo robaron en la exposición que hice, no voy a decir en la galería porque pues para qué echarles malas vibraciones. No importa, yo creo que ellos ni se enteraron siquiera. Era un librito chiquito en el que yo quise recolectar ese tipo de como de información que yo sentía que era como una información oculta hasta cierto punto. Me interesó ver el otro lado, me interesó ver la tragedia que hay detrás de ese momento que supuestamente es como, o supuestamente no, es un momento alegre, es un momento como de celebración en el que estas cosas como que pasan a segundo plano, pero que en realidad lo que descubrí con mi pequeña investigación, porque fue una muy pequeña investigación, es que obviamente pues la vida sigue y pasan unas tragedias terribles. Me interesaba en ese momento, sí, como lo que no se dice, ¿no? Como lo que no se cuenta del todo. Y por eso decidí como poner la mirada ahí. Es que yo creo que lo interesante de los procesos de creación es donde pone uno la mirada. Muchas veces poner la mirada en estas cosas insignificantes nutre mucho la realidad. Lo que decía Maite ahorita también, ¿no? Cómo se nutre la realidad poniendo la mirada en cosas insignificantes. Y son cosas insignificantes, en realidad no eran tragedias tan terribles desde el punto de vista de lo que puede pasar en un país como Colombia en un día cualquiera, ¿no? Sí, quemaron a un señor porque pensaron que era un año viejo y se quedó borracho dormido afuera en su finca. Es una cosa terrible, pero en realidad si lo pones en contexto para lo que pasaba en los 90s, pues digamos es casi que un chiste, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que me interesó. Y siempre me ha interesado mucho la relación que tiene la palabra con las imágenes, porque en una época estaba muy interesado por la propaganda. Recorté, en esa época en la Luis Ángel Arango había este sistema muy bonito que uno revisaba cada periódico con unas máquinas, yo no sé si todavía existen, ¿cómo se llama eso? Eran unas máquinas, le tomaban fotografía a cada hoja del periódico, entonces uno iba y miraba cada periódico como en un aparato que se veían las filminas y era muy hermoso. También me gustaba ese ritual, ¿no? De ir allá y pedir el periódico, los periódicos, porque pedía varios del mismo día y me los pasaban en esas filminas y las revisaba y me parecía increíble esa experiencia, ¿no? De estar ahí como que revisando y poniendo la atención en esa insignificancia, ¿no? En un día, poquitos días, porque a la final son del 78 al 2010, bueno, no sé cuántos, no soy muy bueno en matemáticas. Y sí, y me di cuenta después que me interesaba mucho esa relación de palabra e imagen por lo que te iba a decir de la propaganda, porque claro, estas cosas que empiezan a pasar en los medios de comunicación que son geniales como fenómeno, que es como que puedes poner una imagen y le pones otra cosa escrita abajo y entonces, ¿no? Como, no sé, los islamitas celebran el atentado de las Torres Gemelas y resulta que la foto era de unos señores en Marruecos celebrando por un partido de fútbol. O sea, esta capacidad que tiene el lenguaje de atravesar la imagen cuando se mezcla, como puede mentir, me interesaba. No sé si en ese momento, en ese librito es muy consciente, pero luego sí se fue desarrollando mucho. Y es una cosa que todavía me interesa y todavía lo hablo mucho con mis estudiantes en mis cursos. Sí, esos cruces entre publicidad, imagen, distorsión de la realidad. Todo es un juego muy,
muy inteligente entre la imagen y lo que pones debajo como subtítulo, ¿no? Como metatexto. Eso me parece muy chévere y me gusta mucho del formato del periódico impreso, ¿no? Que todo el tiempo está pasando y coges una hoja de periódico y está desde la noticia más importante, y si lees lo que está de pronto en la publicidad combinado con lo que está diciendo la noticia, pueden aparecer unos cruces bien interesantes. Pues hablemos de los símbolos también en los libros, o por ejemplo, Maite, tú has hecho carteles con poemas, libros intervenidos como escultóricos o una escultura, pues también has ensamblado como estructuras, con textos, has hecho cartas de amor en ladrillos para romper ventanas. Hablemos de los libros un poco objeto y a la luz de tus proyectos, que nos puedas contar un poco más como ese juego que has hecho alrededor de esa reflexión. Está chévere pensar en eso después de la descripción como de la ida a la Luis Ángel Arango, ¿no? Como que nada más eso, ya pensar como voy a la Luis Ángel Arango. Es un edificio que es una biblioteca, está lleno de libros, pero empieza a verse atravesado como por formas, relaciones con el espacio, que no son como las que uno se imagina todo el día cuando dice como voy a leer un libro, ¿no? Como que uno se imagina voy a leer un libro, es generalmente un objeto hecho de papel que tiene como una tapa hacia un lado, otra para el otro, se abre, ¿no? Nada más pensarlo como objeto, pensar el libro como objeto, ya como que es interesante. Pero probablemente uno va a la Luis Ángel y empieza a ver que hay unos libros que son gigantes, que hay unos libros que son frágiles y no se pueden tocar, que existe como este dispositivo como el microfilm, y entonces es una maquinita como que tiene unas perillas y te sientas enfrente y ves, y hay un juego con la luz. Entonces cuando uno entiende como el dispositivo editorial o ese lugar donde aterrizan las palabras, como en términos más escultóricos, también se abren un montón de posibilidades y revela un montón de cosas también respecto a cómo nuestro mismo cuerpo está atravesado por ese lenguaje. Es diferente como la disposición de mi cuerpo cuando yo voy a leer un libro que está encuadernado, lo voy a leer solo para mí, es como un acto íntimo, pero si alguien escribe un poema como en un graffiti o en un cartel que se pone en el espacio público, pues lo podemos estar leyendo todos los que estamos aquí al mismo tiempo y se puede convertir en un acto colectivo y el cuerpo funciona distinto y la cabeza también, obviamente. Y eso me interesa también, como parece que el lenguaje fuera como una cosa muy firme y muy segura, pero uno se da cuenta que está atravesado como por un montón de problemáticas y que también puede atravesarlo a uno de diferentes maneras. Y creo que de alguna forma, también pensando en esto de, bueno, ¿cómo es que escribo yo? ¿No? ¿Quién dice que uno no puede? Sí, ¿dónde está la policía de los libros que dice que uno tiene que escribir la introducción en la primera página y ahí ya se pueden empezar como a tomar unas decisiones y a cambiar la forma de las cosas? Sí, pero entonces también como que no existe la policía del libro que diga que el libro no puede ser frágil, no puede ser efímero, desaparecer mientras lo estás leyendo, o una carta de amor, que es otro dispositivo editorial. Lo intuitivo sería que funcionara como funciona el sistema como del correo y de la correspondencia, ¿no? Entonces como que y uno sabe que mandar una cosa que no sea un papel entre un sobre y que no siga como esa economía de las palabras, pues ya es un gallo para como mandarla por correo y tomar la decisión de decir como, bueno, voy a hacer la cosa más pesada, voy a hacer la cosa como más, sí, me voy a meter como en los problemas más grandes que me pueda meter para escribir una carta de amor. Y voy a terminar generando también como un objeto que tiene una materialidad, que podría romperle la cabeza a alguien con esa carta de amor, que podría romperle la ventana a alguien con esa carta de amor. La materialidad que empieza a adquirir y esas relaciones con la realidad que uno empieza a encontrar cuando se permite romper las reglas de lo que ya se supone que funciona mejor de una manera, y cuando uno se permite incomodarse, abren como un montón de posibilidades de la existencia, ¿sí? Como de las cartas de amor para romper ventanas. Háblanos un poco de ese proyecto, cómo nació y dónde quedaron los ladrillos, etc. Qué difícil, como que tiene muchas patas. Voy a tratar de no enredarme. Por un lado, yo estaba viviendo en Inglaterra y
sentí en un momento como una bruma terrible de estar en un lugar lejos de todas las personas que conocía, con una geografía y una forma como de moverse por la ciudad radicalmente diferente a la que ya conocía y con un lenguaje que no era el mío, ¿no? O sea, como todo rarísimo. En esa como incapacidad de expresarme del todo en un idioma que no era el mío, me empecé a preguntar cómo utilizar objetos para que los objetos hablen por mí. Y también como por el momento en el que estaba allá y estar como descubriendo estas ciudades, pues decía como, bueno, voy a usar los mismos objetos que están en las ciudades y voy a jugar, ¿sí? Como un poco con esta idea como de la incapacidad de comunicarme, la incapacidad, lo lejos que me siento también como de la gente que quiero, esta idea como de la declaración de amor, como sublimarla en esta cosa tan rara que estoy viviendo, como de estas calles raras que estoy aprendiendo a conocer. Y ahí fue que dije como, bueno, me di cuenta que había palabras ya escritas en los ladrillos, ¿sí? Hay muchos objetos del espacio público que tienen palabras inscritas, ¿no? Las tapas de las alcantarillas, los ladrillos, las placas de las direcciones. Y fue como, pues esta vaina es como un libro gigante. ¿Y qué pasa si esa como carta de amor que yo no estoy pudiendo mandarle a nadie porque nadie me quiere aquí y porque toda la gente que quiero está súper lejos y como en este como momento súper emocional que estaba viviendo, dije como bueno, lo voy a sublimar y además es muy chistoso porque es como me atravesé como un océano para ir a aprender a hacer ladrillos, ¿sí? Como una cosa que también me parecía bonito y como ridículo y como absurdo, como cuando hice el primer ladrillo dije como pues esto yo lo he podido hacer en el patio de mi casa. Llevar leña al monte. Sí, no tenía que venirme al primer mundo, sí, como la promesa de un conocimiento que está más allá. Pero entonces me pareció bonito eso y empecé a encontrar que igual había como un montón de correspondencias y en Inglaterra también el ladrillo también está muy presente en las ciudades y tiene un montón de conexiones como con la historia de como de la configuración urbana y de la configuración social, igual que acá. Entonces fue como una mezcla de todas esas cosas y después cuando digamos que se convirtió como en un ejercicio de circulación, pues tuvo como muchas iteraciones o como muchas formas de existir en el mundo distintas. La primera como nada más estar cargando esos ladrillos todo el tiempo del lugar donde los hacía mientras se secaban, a donde los ponía a secar, a donde los horneaba, a después llevármelos como a un lugar donde los organizaba antes de dispersarlos por la ciudad. Pues era como una persona que siempre estaba con un ladrillo en la mano y parecía una loca, ¿sí? Ya eso era chévere. Después como decir, ¿cómo dejo esto en la ciudad? Si se ve, si no se ve. Y ahí hay una pregunta también, como pues este texto existe si nadie lo lee. ¿Qué pasa si dónde está la policía del libro y ahora dónde está la policía del ladrillo para decirme dónde tengo que escribir en el ladrillo? O de pronto como que si esto pasa desapercibido, ¿qué potencia tiene cuando pasa desapercibido? Y también una vez lo tiré contra una ventana, pero no la rompí. No, pero creo que estaba como la intención, ¿sí? Y como ¿qué significa también ese gesto? ¿Y qué haría uno? ¿Por qué querría uno como romper ventanas? Y vuelve como sobre estos cortocircuitos y estas posibilidades plásticas del lenguaje que nos hacen pensar que el gorro de lana con el que uno se limpia el culo son sus glorias pasadas, o que la forma en que uno expresa que quiere a alguien o que se siente solo, pues es como con un material duro que rompe un material frágil. Sí. ¿Tú no pasaste desapercibido una vez un graffiti, Gabriel, de pollo para el pueblo? Tú también has hecho como esas palabras las has encontrado en la calle y las has apropiado para llevarlas también a una instalación o a otro lugar más allá de como de donde estaban. Hablemos de esa instalación Pollo para el Pueblo que también mostraste en Lugar a Dudas y bueno, cuéntanos toda la historia de cómo nace como este proyecto. Bueno, yo estudié en la Tadeo, estudié Bellas Artes y ahí en la 23 con séptima había un
un cocorico y alguien escribió un graffiti que decía apoyo para el pueblo. A mí me pareció fantástico porque, y qué pena ser así de aguafiestas, pero a mí me parece que el graffiti ahora no tiene ninguna conciencia de dónde está puesto. Ese graffiti tenía una conciencia increíble de dónde estaba puesto. Estaba puesto en una pollería en el centro de Bogotá y pedía apoyo para el pueblo. O sea, a mí me parecía que políticamente era una pieza increíble. Entonces yo lo que hice fue que me apropié como de esa frase, siempre la tuve ahí, como en la cabeza se me quedó y luego lo que yo hice pues la primera exposición fue en el centro, pero lo que yo hice básicamente fue una especie de pollería llena de tensiones políticas. La pollería se llamaba Pollo para el Pueblo y era el letrero, un letrero como de pollería rojo y amarillo, pues lo más clichésudo respecto a lo que es una pollería. Un letrero de luz común y corriente afuera que se leía obviamente desde afuera y uno entraba y eran como todas estas tensiones económicas que yo sentía que producía ese graffiti en la calle, ¿no? Entonces era el meme del perrito capitalista enfrentado al meme del gatico comunista, ¿no? Eran como estas tensiones. Yo leía un discurso de Freeman que tenía que ver con el libre mercado, como que con el que inauguró el libre mercado, pero a veces ese discurso me lo interrumpía un taladro, ¿no? Que era como esta idea del pueblo que interrumpía, no, o sea, o sea, es decir, creo que las palabras tienen esa capacidad, ¿no? Como y lo decía Maite también, como de poner en juego todo lo establecido, ¿no? O sea, un grafiti inteligente es una cosa maravillosa, son palabras puestas en una arquitectura y pueden casi que derrumbarla. ¿Sí me entiendes? Un graffiti tonto no hace más que decorar. Entonces como que eso fue lo que hice. Eso fue un proyecto muy que me gustó mucho. O sea, y todo detonado por unas cuantas palabras, ¿no? Y ya, eso fue. Cuando tú hablaste, Maite, este texto existe, si alguien lo lee, siempre me hace pensar entonces en esos, como tú dices, dispositivos editoriales, todo el mundo está pensando, pues no todo el mundo, muchos artistas también quieren publicar sus textos, no encuentran como cabida en el mundo de la literatura y los artistas tienen sus propias editoriales. Tú, Gabriel, mismo pues hiciste parte de una editorial que de hecho me gusta mucho lo que es como el manifiesto de esa editorial, que dice algo así como Salvaje es el brazo editorial de Nada porque quisimos disfrutar de los procesos y de los artistas que publicamos porque nos interesa el libro como un contenedor de rupturas y construcciones portátiles porque nos parece un medio económico con la capacidad de infiltrarse y de ser infiltrado porque puede ser llevado en pequeñas maletas y casi nunca descubierto y no hay perros anti-publicaciones en los aeropuertos. Por ahora. Entonces eso, hablemos de esa otra parte también, como esa otra ala de los artistas que quieren llevar sus textos al dispositivo editorial. Lo primero que hay que pensar, yo creo, es que hay que hacer digamos, una división entre lo que es un libro de artista y un tipo de publicación como la que nosotros hacíamos en Salvaje, ¿no? Porque el libro de artista todavía tiene como estas reglas del arte que yo siento hipercomercial también, que es como que es único, o sea, solo se hace de a uno y hecho con materiales caros y es una pieza, ¿no? Que generalmente un público, digamos, común y corriente no tiene acceso a un libro de artista. Y estos que nosotros hacíamos en Salvaje, pues eran totalmente lo contrario, ¿no? Eran libros baratos, bueno, intentábamos que fueran lo más baratos posible y entonces digamos que hay una ruptura también con el libro de artista, ¿no? Estos digamos que eran unas publicaciones seriadas, hechas por artistas de ejercicios que muchas veces los artistas tenían metidas debajo de una cama, o sea, no, ya ni siquiera ya ni siquiera lo pensaban como una posible publicación. Por ejemplo, nuestro primer libro que hicimos con Salvaje que se llamaba Fe y Alegría, ¿se acuerdan de Fe y Alegría? No, es que ustedes son como jóvenes, me late. Bueno, Fe y Alegría de Leonardo Herrera y era una lista de cosas que él había hecho en su vida, él hacía su lista, él literalmente la tenía debajo del colchón esa lista y le dimos, por eso les digo la importancia de dónde pone uno la atención, ¿no? Creo que en cierta medida éramos, o Salvaje es todavía una editorial común y corriente porque hace libros, pero la cosa es dónde pone la atención, ¿no? Respecto a esos libros. Es decir, poner atención en el novelista, hipernovelista que está escribiendo, o poner atención en debajo de la cama del artista.
Y creo que esa es la diferencia con las editoriales independientes como Salvaje, ¿no? ¿Dónde pone la atención respecto a la palabra o al gesto de escribir? Más que el dispositivo, porque el dispositivo en últimas, los dispositivos de Salvaje no dejaron de ser nunca libros, ¿no? Libros normales, con tapa, con unas páginas interiores. Entonces, digamos que en ese sentido no eran en ninguna medida revolucionarios. Lo revolucionario de Salvaje que yo percibí era donde poníamos la mirada. Tampoco existen los libros normales, ¿sí? Como que Sí, sobre también. todo, mejor dicho, yo entiendo a qué te refieres, como Sí, que eran libros normales, pero es como sí, lo que es interesante es como ese, claro, aparte de existir como potencial lugar de enunciación para unos ejercicios que de pronto nadie se había tomado con seriedad hasta sí. entonces o nadie les había parado bolas hasta entonces, le otorgan una forma de ser a esos ejercicios que en el arte es interesante porque es una manera de circular. Sí, total. ¿Mm? Entonces, como que el arte cuando no está circulando en la exposición a la que va el coleccionista y después la colección súper cerrada del coleccionista de arte o la colección del museo, cuando no tiene como esa relación como de el espacio neutro, entre comillas, supuestamente neutro, del espacio de exposición, sino que empieza a poder moverse de una forma más económica, más fácil, más rápida, llegar, ser más ubicuo, llegar a varias personas al tiempo, permitir que uno se lo meta dentro del bolsillo, que uno lo cargue más fácil de un país a otro. ¿Mm? Ahí creo que es donde, y creo que algo interesante que está pasando es que sí existen editoriales que se están preguntando por esas cosas, como cómo este es un lugar de enunciación que permite mover y poner a circular las ideas y las ideas de los artistas y las cosas más sustanciales o insustanciales que hacen los artistas hoy en día, de maneras que no podrían circular si fueran objetos del arte. ¿Mm? Y en ese sentido creo que editoriales como Cajón Desastre, como algunas cosas de Salvaje, como Alias de México, no sé, hay muchísimos ejercicios donde se siente una conciencia de este es un espacio de circulación más democrático, con más apertura, con unas reglas distintas, ¿no? Y que también tiene como su propio oficio y tiene su propia historia. Y por otro lado, creo que existe el potencial todavía y que hay artistas que están empezando a pensar cómo también reconfigurar ese dispositivo editorial y decir como a la larga el libro nunca fue normal. ¿Y dónde está la policía del libro para decir que el libro tiene que durar para siempre, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces hay artistas como Ana Montenegro o como Néstor Gutiérrez, que son artistas de acá de Bogotá, que también uno de sus diferentes lugares de enunciación, porque tienen prácticas como muy multidisciplinares y donde como que prueban muchas cosas distintas, pero uno de sus lugares de enunciación tiene que ver también con escribir, pero un poco también jugando como con romper las reglas del tiempo de los libros o romper las reglas de la reproducción múltiple de los libros, no como lo haría un libro de artista, digamos, como impreso en un taller súper especializado, sino de otras maneras. Y eso como que a mí me intriga, me fascina, me da ganas de pensar cuáles pueden ser esas nuevas formas que va a adquirir el ejercicio editorial alrededor de las artes plásticas. Y eso es la pregunta con la que quería cerrar un poco esta conversación y es eso, ¿cuáles son otras nuevas formas que podemos encontrarle lugar o cabida a la palabra más allá del libro? Me acordé de un libro bueno, me las voy a dar aquí de literato, pero no, fue una cosa que me acordé simplemente de Roberto Bolaño que se llama Estrella Distante y hay un personajito ahí que es un piloto nazi que escribe como con el avión, ¿no? Con el humo del avión. Es decir, creo que es infinito porque la material del mundo es infinita. O sea, la materialidad del mundo está, todos los días encontramos materiales nuevos. Todos los días están apareciendo cosas nuevas que tienen que ver con lo material y sobre todo circuitos de información, ¿sí? Y esos circuitos de información, cada uno tiene sus lógicas y dentro de esas lógicas se puede insertar la palabra de muchas formas. El internet, ni se diga, el meme, ni se diga. Es decir, siento que es una pregunta compleja porque es la respuesta es que casi que todo en todo, ¿no? Pues como yo lo veo, ¿no?
Sí, no, total, como que hay muchas posibilidades y vuelvo como sobre lo que estábamos hablando al comienzo, como pues cada quien verá cómo puede utilizarlo para relacionarse de una determinada manera con la realidad. Creo que nombrar el Internet como que es súper importante, ¿no? Como esta idea de ahora todo se mueve más rápido en la inmaterialidad, entonces de pronto una posibilidad, ¿qué pasa si ese dispositivo editorial pues ya es inmaterial? ¿Mm? Pero incluso en los contenidos que están circulando por internet, pues llega un momento en que uno los está, yo no sé, uno los está leyendo desde el celular, ¿no? Y cuando está leyendo los contenidos desde el celular, se da cuenta que dejó las huellas como marcadas con grasa sobre la pantalla y vuelve y se atraviesa como la materialidad ahí. ¿Mm? Entonces, como que ese tipo de cosas, como jugar con eso inmaterial o material. Mencioné ahorita como a Ana Montenegro y a Néstor. Entonces, Néstor, por ejemplo, hace un ejercicio que es publicar sus poemas en unos letreros de luces LED, de esos como que pasan las palabras, no sé, los típicos letreros que están como fuera de las cigarrerías y los infiltra, ¿sí? Infiltra sus poemas como en el mostrario de letreros de una tienda de letreros LED. ¿Mm? Es como una relación con el espacio y con las formas de producción y con ese espacio comercial, pero también como con la potencia, sí, como que desde entonces no es solo como que busque los poemas de Néstor cada vez que paso enfrente de un lugar donde hacen letreros LED, sino que ya entiendo como que de pronto con esos letreros LED, como que ahí también está como un potencial creativo, poético, reconfigurador. Y eso creo que tiene que ver con los ejercicios que hace Gabriel, como de el mundo ya está lleno de esos cortocircuitos raros. Como que se me ocurren muchas cosas que ya se han hecho, que pueden ser pistas, sí, Raúl Zurita, este poeta chileno que escribía libros y poemarios y como libros de los supuestamente normales, pero también escribía palabras en una escala inmensa con retroexcavadoras en la mitad del desierto. ¿Mm? Y plantea como unas preguntas interesantes sobre la escala, sobre la ubicación geográfica, sobre la especificidad de ese lugar. Entonces creo que eso también, y pues eso es de los setentas, como que esto no es nuevo tampoco, sino que es muy rico, ¿sí? Entonces todavía se puede seguir explotando, creo yo. Quiero que cada uno le haga una pregunta al otro. Siempre es la parte más chévere del podcast y es cuando, no sé, Gabriel, o sea, ustedes se llevan, no sé, como 10 años de diferencia, otra generación, pero tienen cosas que los une en su práctica artística, los diferencia, en fin, pero sería chévere que en este momento Gabriel le hiciera una pregunta a Maite y así viceversa. Mis preguntas siempre son muy superficiales, perdón. Tú al principio decías que en algún punto tu poemario te había ayudado a vencer cierto miedo que tenías frente a la escritura. Si no entendí mal, me gustaría saber si tienes conciencia de cuál era ese miedo que tenías frente a la escritura. Pues es como el miedo que hay en todo. Es el El mismo miedo, sí, el miedo miedo. que hay en todo. Y es como, y sobre todo en los procesos, como el miedo a las posibilidades, ¿no? Cuando uno va a empezar a hacer algo nuevo, probablemente lo va a hacer mal. Y como que quisiera que no existiera esa parte, pero pues de Sí, pronto tiene que existir y uno lo vuelve a hacer hasta que lo haga bien, ¿sí? O de pronto uno tiene miedo de descubrir que eso era lo que quería hacer siempre y que sí, estuvo total. perdiendo el tiempo, Sí, total, total. ¿no? Como creo que son muchos miedos y creo que no aplican solamente como al miedo a la escritura, ¿sí? O al espacio que no es de uno, ¿m? Porque a la larga uno siempre está como reclamando esos espacios de uno, ¿sí? En todas las dimensiones de su vida. Y creo que aunque tú y yo somos muy diferentes, algo que siento que es similar en nosotros es aprender a estar más cómodos como con esos espacios que sabemos que no son los nuestros, que buscar la comodidad de los que ya logramos reclamar. Total. Gracias. ¿Y tú tienes una pregunta? Bueno, pues digamos como de esas posibilidades de lo que todavía queda por romper, como, o por cuestionar con esas diferentes posibilidades de hacia dónde se puede seguir llevando la escritura, qué es lo que para ti es como más urgente cuestionar o reconfigurar o romper. Eso que hablaba ahorita me interesa mucho como esta idea
lo hiperreal. O sea, esta idea que estamos viviendo de una proliferación de realidades. Eso me interesa desde la palabra, pero no sabría cómo. No tengo cómo hacerlo. Por ahora lo hago dejando, pues ahí se burla mi jefe de la universidad se burla porque dice que soy la única persona que conoce que paga la suscripción a YouTube. Yo creo que lo hago desde, por ejemplo, desde ahí. O sea, es una práctica con la palabra, desde dejar comentarios a veces obsesivamente en los videos que estoy haciendo. Ahora, ¿eso dónde va a terminar? No sé. Pero sí me gusta esta idea me gusta y al mismo tiempo me angustia todo lo que está pasando con la realidad, o sea, cómo nos la venden, ¿no? Me interesa eso, pero yo no sé eso dónde lleve, siquiera seguir trabajando en eso, porque me angustia tanto que de pronto me angustio mucho y no quiero angustiarme tanto. Entonces, eso creo que es una posibilidad en mi trabajo. Yo, por ejemplo, tengo todavía proyectos ahí debajo de la cama que son, pues, un cómic, ¿no? Por ejemplo, que también mezcla la palabra con el dibujo de la manera más convencional, para no decirle normal. Y creo que desde ahí también pueden pasar cosas muy interesantes. A ustedes gracias, Maite y Gabriel, por esta conversación. Fue un placer tenerlos hoy en El Rayón. Queremos también agradecer a todos nuestros patrons, como lo dije al principio del capítulo. Este es El Rayón Podcast, donde hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas. Para comprender nuestro tiempo, creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y en América Latina. Déjenos sus comentarios sobre este episodio. También pueden contactarnos en elrayonpodcast@gmail.com. También queremos hacer una mención especial a Maravilla Media, un estudio donde pueden grabar sus podcasts o proyectos de audio. Este capítulo fue producido por Ana Luisa González, la asistente editorial y diseñadora de las portadas es Isabel Turga, la grabación, edición y masterización es por Maravilla Media y la música y composición original fue producida por David González y quien les habla, Ana Luisa González.